Perfecto, estamos grabando entonces. Ok, bueno, la idea de hoy es en nuestra primera clase así como formal. Habíamos hecho una clase introductoria la semana antes pasada, antes de la fiesta de Semana Santa. Y la idea hoy día ya es empezar a entrar en materia, empezar a conversar respecto de los conceptos que vamos a ir tratando. Vamos a partir bien global, así como bien teórico, hasta bajar, digamos, a la materia ya un poquito más detallada. En esta parte, o en esta primera parte, vamos a trabajar el concepto de microeconomía. Entonces vamos a partir con el problema económico, qué vamos a entender por problema económico, cómo se genera y teóricamente cómo vamos a tratar de resolver ese problema a partir de las herramientas que nos provee la misma ciencia económica respecto de la microeconomía. ¿Ya? Entonces ahí aparece la presentación. Ya, entonces vamos. Nuestra primera lámina tiene que ver con este concepto de la economía como una ciencia social. Yo les había comentado la semana anterior que se habían hecho ciertas declaraciones, digamos, respecto de qué es y qué no es la economía. Por ejemplo, esta del ministro de Hacienda de Francia, por allá por el año 1883, bien atrás en la historia, donde él nos dice que las leyes económicas son tan válidas como las leyes de la física o la ley de los materiales. No podemos violarlas impunemente, ¿ya? Entonces, es una declaración bien provocativa, porque en el fondo, claro, yo les comentaba que si la economía existe, ok, la palpamos todos los días, se vive todos los días, se estudia todos los días, pero si se acaba la humanidad, se acaban los seres humanos, por el motivo que sea, digamos, ya no hay economía, no hay economía. Va a seguir habiendo biología, va a seguir habiendo física, etcétera, etcétera, pero economía no va a haber. Está intrínsecamente ligada a las actividades de los seres humanos, ¿ya? Entonces, esta ciencia social. Y dentro de la lógica de esta ciencia social, claro, asume o se presume que todas las actividades que uno hace tienen que ver con economía, lo cual también es una crítica porque está muy lejos de, em, de la realidad. Uno tiene un montón de otras actividades que, que- que- que lo definen como persona, como ser humano, y que no tienen mucho que ver con la economía. Entonces, hay que bajarle un poquito las expectativas acá al ministro de Finanzas de Francia del año 83. Pero ojo que, claro, entendiéndolo a él, hace la analogía de que los conceptos económicos dentro del contexto de un análisis económico no se pueden violar impunemente como las leyes de la física o las leyes de la química o las leyes de los materiales. Esa es como la intencionalidad real que le quiere dar el ministro. Una, una perspectiva global, histórica, así como bien atrás, como pensando en una línea de tiempo en el colegio. Si se fijan acá, voy a agrandar esto, ahí sí. Si se fijan acá, claro, esta línea roja parte como con el Big Bang, digamos, donde se inicia todo el universo, y en el último momento de esta línea, así como en el último hilo, el último pelito de esta línea de tiempo, estos son miles de millones de años, son 15.000 millones de años, digamos. Entonces, en el último segmento de esto, recién por acá, si hacemos un zoom a esta celestito, aparece el hombre, ¿ya? Aparece el hombre. Entonces, aparece esta ciencia social, porque la otra ciencia, la ciencia que sea la física, la química, ya venían existiendo hace miles de millones de años. Habían procesos químicos, claro, no se estudiaba porque no estaba el hombre, pero a procesos geológicos y se modeló la Tierra, los terremotos, etcétera, ¿ya? Todas estas criaturas que están acá. Eh, pero sin embargo, en el último suspiro aparece esta ciencia económica que hoy día parece muy, muy relevante y tiene que ver, por ejemplo, con la relación que tiene el ser humano y su entorno, su- los ecosistemas, los recursos naturales, la naturaleza en general. Parte bueno, la naturaleza se crea desde el día uno, desde el Big Bang, digamos, estos gases primitivos y estas mezclas de polvo primitivo, parten ahí y se empieza a crear cada ciencia, digamos, cada estructura molecular, etcétera, etcétera, si nos vamos bien en profundo. Y luego llega el hombre en el último suspiro y se empieza a relacionar con los recursos naturales de forma bien disruptiva. Extracción de cobre, corte de madera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una diferencia de escala temporal respecto de los recursos naturales y de esta ciencia o de las actividades económicas, ¿ya? Porque si
uno se va, digamos, en ese zoom pequeñito, claro, ve las edades que se han definido para efectos de separar el proceso lógico del hombre, donde partimos desde la prehistoria con el paleolítico, donde todos los instrumentos eran de piedras, de palo, y hasta llegar a una época contemporánea con un celular mira, Jordan, con un celular bastante rudimentario ya a esta altura del partido, pero si podemos ver esta evolución, el ser humano fue siempre creando nuevas alternativas de producción, siempre fue tratando de tomar de su entorno todo aquello que le era útil, transformarlo y ocuparlo. ¿Ya? Esa es como ha sido la lógica del ser humano a lo largo de su historia. ¿Ya? Pero ocurrieron hechos a partir de más o menos finales de 1700, principios de 1800, que es el paso de la edad moderna a la edad contemporánea, donde se produce un punto de inflexión en los procesos económicos, medioambientales y sociales, ¿ya? Y tiene que ver básicamente con esta revolución industrial que cambió las formas de producir, cambió las formas de consumir, cambió la forma de los seres humanos de relacionarse con sus recursos naturales, etcétera, etcétera. Cambió las formas de trabajar, ¿ya? No quiere decir que antes de esta época no se haya trabajado, de hecho se trabajaba y tal vez mucho más, pero la forma era muy distinta. Es la época donde nace la burguesía, la élite, los dueños del capital, entendiendo el capital, las lucas, el terreno, los animales, que eran los dueños, y por otro lado, una estructura de producción que tenía que ver con las personas, ¿ya? Lo que se llamó y se conoció posterior con este proletariado o los obreros o los empleados modernos de hoy en día. Eso parte desde la Revolución Industrial, como la decía, 1780, mediados de 1800, se crean ya estas estructuras que hoy día nosotros vemos, estudiamos, eh, analizamos desde el punto de vista de la economía. Entonces, tenemos por un lado un proceso histórico que decantó a partir de la producción y consumo en estas nuevas formas de, eh, de relacionarse entre seres humanos a partir de la revolución industrial, ¿ya? Entonces, ¿qué fue la revolución industrial? Bien, a grosso modo, yo sé que a lo mejor muchos de estos temas ya lo han revisado, lo han visto desde el colegio o desde la literatura, si a alguien le gusta un poquito leer historia universal, etcétera. Eh, pero nunca está de más eh, tocarlo, comentarlo, porque es como que lo que da pie, digamos, a las formas de estudiar economía, a las formas de aplicar economía, etcétera. Entonces, en esta revolución aparece una maquinaria avanzada, ya no se necesitaban tantos trabajadores para generar producción y consumo en los campos. Y ahí, aquí en la fotito es bien buena el traje de Google, en el sentido que se ve el castillo y al final se ve la aldea o el pueblo y se ve la gente trabajando en el entorno. Entonces, la lógica de producción de esta economía territorial, digamos, de este lugar, era que, claro, la gente que vivía en el entorno del castillo producía sus alimentos, comía y le pagaba un tributo, ¿no? Le pagaba tributo al rey, al conde, al príncipe, a quien viviera ahí, para efectos de protección. Esa era un poco la lógica de cómo se había dado la producción y el consumo de bienes en la edad previa a la edad contemporánea, la edad moderna, que se quiere decir de la Edad Media, etcétera. La colonia, todo eso giraba en torno a este tipo de producción. ¿Qué pasó después de la Revolución Industrial? Bueno, las máquinas reemplazan a estos arados, a la fuerza de los seres humanos, a la fuerza de los animales, y la gente migra a la ciudad. La ciudad también lo acoge con todas sus economías de escala, eh, con su empleo básicamente, porque empiezan a producirse cosas en masa, más máquinas, hay que mantener estas máquinas, hacerlas funcionar, etcétera, etcétera. Entonces se produce una nueva economía, una nueva forma de producir, ¿ya? Esa forma de producir tiene sus aspectos positivos y negativos, ¿ya? También está es el siglo como de moderno, digamos, siglo de las luces, se crea la electricidad, etcétera. Hay una serie ahí de avances tecnológicos relevantes durante la época de la post-revolución industrial. Pero sin embargo tuvo ciertas problemáticas asociadas a la forma misma, que tenía que ver, por ejemplo, con el trabajo infantil, o jornadas laborales de 16 horas, ahora que se está por implementar las 40 horas, digamos. Claro, imaginemos 40 horas semanales, antes se trabajaba 16 en un día. Entonces, eso era un poco la lógica, no había descanso dominical, habían bajos salarios, condiciones eh,
bien precaria en términos de seguridad y salud ocupacional, inexistentes pensiones, uno trabajaba por el día, le pagaban, estaba ok, ahí se ven las fotitos un poco de este trabajo infantil, que hoy día eso está prohibido, ¿ya? No, los niños no pueden trabajar en país, bueno, en país hoy día trabajan, sí, podemos encontrar un montón de ejemplos, pero en países con economías estables, con votaciones recurrentes, etcétera, etcétera, lo que nosotros conocemos hoy día como el mundo occidental, no se ve, ahí está prohibido por ley, etcétera. Entonces, cuando ocurre esta nueva relación laboral entre el proletariado y el dueño del capital, sí, sí ocurría, ¿ya? Sí. Las nuevas formas de producir fueron cambiando y se aceleraron a partir de este hito que tiene que ver con la transformación de las máquinas, digamos, de usar máquinas en los procesos productivos. Se cambió la forma de trabajar, cambiaron los roles, se crearon estratos sociales nuevos, como los proletariados, por ejemplo, el trabajador, el empleado, como les comentaba antes, la gente trabajaba igual, pero trabajaba o como esclavo o por un trato directo con el rey. Si uno se va a Egipto, está el faraón, que era un dios, entonces había que trabajar por él. No había salario, etcétera. Entonces, eso se crea a partir de la revolución industrial. Entonces, un poco ha sido la evolución de la humanidad en su relación con el sistema productivo, ¿ya? Eso bien, bien introductorio. Eh, Siguiendo con esa lógica, si uno se va a la etimología de la palabra economía, viene del griego, como la mayor cantidad de nuestro, eh, de nuestras palabras, nuestro vocabulario, tiene que ver con el iokos, que significa hogar, y el nomos, leyes o normas. Entonces, básicamente se está refiriendo a las leyes o normas que rigen o cómo nosotros nos vamos a ordenar dentro del hogar. ¿Ya? Claro, no se están refiriendo al hogar como su casa, se están refiriendo como a lo nuestro, ¿ya? A lo que tenemos en común. Entonces, ahí el término economía proviene de la palabra griega que significa el que administra un hogar. ¿Ya? Claro, como les decía, no necesariamente un hogar es una casa así como donde están ustedes ahora o donde estoy yo, sino que tiene que ver básicamente con un lugar que da acogida, en el lugar donde estamos, digamos, al cual pertenecemos. Entonces, ¿y cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a administrarlo con estas normas económicas? ¿Ya? Es un poco la introducción. Una definición más del libro del economista Samuelson, de Paul Samuelson, que este otro de los libros interesantes y clásicos que se estudia en economía. Él define como el estudio, sí, nuevamente el estudio, o normas, o cómo hacerlo, el estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los diferentes individuos. Uno la lee, digamos, parece una declaración bien inocua, pero la verdad es que tiene bastantes elementos que uno, si uno los va desglosando, eh, se pueden apreciar de una óptica distinta. Entonces vamos por partes. La economía es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan sus recursos siempre escasos. Entonces ahí ya no está mencionando, y este es el primer punto escaso, no está mencionando un concepto que es fundamental en el estudio de la economía, ¿ya? El hecho de la escasez, de que este tema nos va a perseguir un montón de veces durante el curso, en el sentido que no tenemos que dejar la óptica de que los recursos son siempre escasos. Yo se los comentaba en la clase anterior que yo podría humildemente tomar mi billetera y tener un límite, ¿ya? Un límite de lo que puedo gastar y lo que no puedo gastar. Elon Musk o qué sé yo, o Bill Gates toman su billetera, que es bastante más generosa que la mía, pero también tienen un límite. ¿Ya? Elon Musk no puede llegar a la luna hoy día, aunque quisiera, aunque pusiera toda su fortuna, no puede. Hay límites técnicos, a lo mejor se puede con más lucas que él no tiene, etcétera, etcétera. Entonces, hasta el proyecto más complejo, digamos, tiene restricciones de recursos. Esos recursos siempre son escasos. ¿Y qué hace la economía o cuál es el proceso económico? Los transforma estos recursos escasos en mercancías valiosas. Entonces aquí está el ejemplo típico de la pepita de oro, digamos, que está ahí en el río, que yo la tomo y la transformo en una pulsera. Sí. Tomo estos recursos escasos, el oro es el ejemplo más extremo, digamos, en metales más escasos,
y de mayor precio en el mundo, yo lo extraigo, lo transformo lo transformo en una mercadería valiosa. Y ahí la distribuyo en los diferentes individuos. Un poco el- 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 la forma en que la economía lo hace, ¿ya? Entonces, esta definición de Samuelson, que era como bien inocua, tiene ciertos elementos que hay que rescatar bien puntuales. La escasez, digamos, la producción de mercancías valiosas y la distribución a los diferentes individuos en una sociedad, ¿ya? Eso nos dice Samuelson. ¿Por qué existe la economía? Bueno, ya sabemos que es para administrar de buena manera este tema del hogar, pero en una bajada más simple, no tan griega, por llamarlo así entre comillas, nos dice que la sociedad tiene unos recursos limitados, que eso es escasez, eso lo tiene usted, lo tengo yo, lo tiene el hombre más rico del mundo, lo tienen las instituciones, ¿ya? En los estados, los gobiernos también tienen recursos limitados. Yo me encantaría financiar, qué sé yo, la educación pública a todos quienes quieran estudiar, pero la verdad que no se puede. Tenemos recursos limitados, tenemos que optimizarlo. ¿Qué hacemos? Una comisaría, un hospital, un colegio, etcétera, etcétera. Tenemos una misma. Claro, otra cosa es que no alcance para todo, pero siempre va a haber un límite, ¿ya? Siempre va a haber un límite y vamos a tener que racionalizar. Por tanto, no puede producir todos los bienes y servicios que los individuos desean tener. Y ahí está la esencia de este problema económico. Se va a producir un proceso de escasez, porque básicamente estamos viviendo en un mundo de recursos limitados, eh, llevándolo a la frontera de los recursos naturales. El petróleo, la cantidad de petróleo es límite en el mundo, tiene un número, claro, es grande, pero tiene un límite. La cantidad de agua dulce, tiene un límite, ¿ya? Se estima que hay un tanto porcentaje, digamos, de todo el agua que hay. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que desalarla y esa desalación implica, y después hay que hacerla potable y eso todo implica recursos, ¿ya? Entonces, como dice acá la respuesta a la consulta, básicamente lo que se está haciendo acá es que estos recursos limitados no pueden producir todos los bienes que uno le gustaría o que desee. ¿Cuál es el problema de esto? Y que nos trae, digamos, al avanzar en qué se ocupa la economía. Bueno, en todas estas cuestiones que sirven relacionadas o surgen relacionadas con la satisfacción de las necesidades de los individuos en una sociedad. Uno, cuando tiene necesidades desde el punto de vista económico, lo que hace es ir al mercado o ir a comprar, a satisfacerlas a través del consumo, ¿ya? Yo tengo cierta cantidad de dinero, siempre escaso, siempre con limitaciones, ¿ya? No tiene que ver, si me pueden seguir la idea, no tiene que ver por la cantidad misma. Lo que pasa es que esa cantidad misma siempre va a ser escasa en la medida que tenga expectativas o, como dice acá, necesidades infinitas, ¿ya? Entonces, no va a alcanzar con toda la plata del mundo a cubrir esas necesidades infinitas. Eso es un hecho. Luego, satisfacer dichas necesidades, materiales, de servicios, de insumos, requiere que se lleven a cabo determinadas actividades productivas para obtener los bienes y los servicios necesarios. Acá cuando hablemos de bienes y servicios, vamos a hablar básicamente de todo lo que podemos comprar en economía, ya todo lo que está legalmente disponible para la venta. Si podemos comprar, existen los mercados negros, qué sé yo, de drogas, eh, de armas, etcétera, etcétera, pero eso no está dentro de nuestra dinámica. ¿Ya? A lo mejor da un curso para un curso de, no sé, de los fiscales, no sé, de legislación, no es de ingeniería. Entonces, básicamente, ¿de qué se ocupa la economía? De esto, de satisfacer estas necesidades que requieren que se lleven a cabo procesos de transformación. Eh, ¿Cómo se estudia la economía? Y es un poco la dinámica de cómo planteamos el curso. Una parte de microeconomía y la segunda, la de macro. También tiene que ver con cómo vamos a dividirlo para las pruebas. ¿Ya? La primera prueba de micro, la segunda prueba de macro. ¿Qué tiene que ver o qué se trata en micro? Es el comportamiento de entidades individuales de mercado y empresas y hogares o personas. Por ejemplo, eh, escucha, el mercado de la leche. El mercado de la leche es un mercado que tiene compradores de leche, vendedores de leche, tiene el precio de la leche, tiene la producción de leche. Entonces, eso es un mercado de muchos más que existe a nivel nacional. Agricultura, minería, que sea el mercado de los cables de cobre, o el mercado de los fármacos o remedios. Entonces, todo eso tiene una dinámica
de estudio particular, se estudia el mercado en sí. ¿Ya? Cuando yo voy a hablar, qué sé yo, del comportamiento de un mercado particular, me refiero a la oferta de ese mercado y a la demanda de ese mercado. Cualquier agregación que yo haga, cualquier sumatoria que haga de mercados, me paso a la parte de macroeconomía, me paso a macro. Entonces, lo vamos a ocupar básicamente del comportamiento económico individual en los mercados, las empresas y los hogares específicos. ¿Ya? También vamos a ver qué tan eficientes o ineficientes son los mercados. ¿Ya? Vamos a ver, es que estos mercados, que es una construcción social donde yo claro, no es no es la feria ni el supermercado físicamente. Estos lugares son parte del mercado. Eh, Teóricamente, el mercado es una construcción social inserto en la sociedad donde yo voy a satisfacer mis necesidades. ¿Eh? Es un poco como ahí a través del intercambio, ya sea monetario o por trueque, ahí también hay una lógica de mercado. Yo satisfago mis necesidades. Eso no me hace un consumista ni nada, sino que yo necesito zapatos, pero no sé producir zapatos. Yo sé producir manzanas. Entonces, yo mis manzanas o vendo mis manzanas y con la plata que de la manzana compro zapatos. Entonces, son necesidades, no tiene que ver con ir al mercado a consumir así como algo negativo, como se le quiere dar hoy día. Esto es economía pura, digamos, no es especulación ni es una interpretación antojadiza. Entonces, me ocupo de la eficiencia. Y además también me ocupo del beneficio económico que resulta de las acciones de los individuos interesados en estos mercados. Es decir, yo voy al mercado, y aquí lo vamos a analizar este concepto más adelante, pero si yo puedo comprar un bien o un servicio a un precio más bajo del que estoy dispuesto a pagar, yo me voy contento. Yo tengo un beneficio económico más alto. Ojo acá, claro, yo tengo un presupuesto limitado, siempre escaso, pero tengo una intención de compra. Yo no estoy dispuesto a pagar más de tanta plata por un lápiz, por ejemplo. ¿Ya? No sé, 1.000 pesos, por decir un número. No estoy dispuesto a pagar más de 1.000 pesos por un lápiz. Voy al mercado, cotizo, veo todo, y la verdad es que el precio más o menos fluctúa en 950 pesos. Voy y lo compro. ¿Ya? Lo compro. Yo ya tenía una disposición a pagar. O sea, nuevamente, voy al mercado a satisfacer mis necesidades con una restricción de recursos, pero con una disposición de pago. Si el lápiz hubiese estado a 1.050, no lo compro. ¿Por qué? Porque yo estaba dispuesto a pagar 1.000. Es un poco la dinámica. Vamos a retomar ese concepto después porque tiene que ver con la oferta y la demanda. Pero por ahora nos vamos a quedar al nivel de decir que esta micro se ocupa básicamente de los beneficios económicos que resultantes de las acciones interesadas de los individuos, ¿ya? Piense que si yo voy al mercado a comprarla es porque yo necesito un lápiz, no lo voy a comprar porque salvo que sea un regalo de cumpleaños, una cosa así, para regalárselo al vecino o regalárselo en la calle a alguien, ¿ya? Voy a comprarlo porque yo lo necesito. Por eso se habla de una acción interesada. Y por otro lado está el sistema macro, ¿ya? Que tiene que ver fundamentalmente con el desempeño general de una economía. Es decir, todas estas partes micro yo las agrego, las sumo. ¿Cuánto se vendió en total? De leche, de zapatos, de horas de profesor de economía en la Universidad de Santiago. Todo lo que en un año, en un país, se consume y se paga por eso, se suma, se agrega. ¿Ya? Por eso se llama la de macroeconomía. También se va a ocupar de formas determinadas de inversión total y de consumo. ¿Ya? El consumo también se agrega el consumo. Todo lo que se compró en un año. En un país determinado. Entonces, ya comprende, antes compró una vida, alguien se compró un completo, las empresas compraron maquinaria, etcétera. ¿Ya? Tiene que ver con eso. Desempeños agregados. Y los productos internos brutos, tasas de interés, tasas de crecimiento, cifras de empleo, desempleo, etcétera, tiene que ver con esta agregación del concepto de economía. Si tienen dudas, por favor, me lo hacen con la manito o me interrumpen, no hay problema. Entonces, esa es la forma de que se ocupa la economía. Se ocupa la micro, mercados acotados, comportamiento de personas, de consumidores, y la parte macro, ¿ya? Comportamientos globales, variables agregadas. Un poco de historia. Aquí vamos a pasar, ¿cuántas son? Una, dos, tres, cuatro laminitas, un poquito más, de una historia de economía, ¿ya? Lamentablemente, podríamos quedar acá un par de clases, pero no tenía mucho sentido. La idea, como yo les comentaba, no es nuestro foco estudiar la evolución de diversas corrientes, porque no hay una sola economía, en el sentido
de que se estudia de forma distinta, se aplican soluciones distintas, etcétera, ¿no? Hay un tema que hay que evaluar. Entonces, por ejemplo, si hacemos un poco de historia, vemos que hasta antes de lo que conocimos efectivamente como eh, esta lógica de de la revolución industrial, teníamos un mercantilismo, ¿ya? Un mercantilismo donde había un fuerte control estatal, básicamente los reyes controlaban todo el mercado, ¿ya? Qué sé yo, era dueño de todo, entonces alguien no podía vender para sí cierta producción de trigo porque el precio lo ponía el dueño, y el dueño era este, este ente estatal. Entonces, había una riqueza interior, por ejemplo, la plata, había muchas menos importaciones y más exportaciones, ¿ya? Entonces, había una lógica aquí de mercantilismo. A posterior, ya se basa básicamente en riquezas productivas de naturaleza agraria. Propietarios y agricultores generan riqueza y estos orden natural no estatal. Entonces, acá ya em, se sale un poco de la dinámica a partir del siglo XVIII, digamos, 1700, que tiene que ver con la revolución. Se sale ya de la dinámica del mercantilismo para decantar en este liberalismo, ¿ya? Donde a los autores base o autores anclas como Adam Smith hablan de que aparece esta iniciativa, empresa privada, la no intervención del Estado y la ley de la oferta y la demanda, ya que los mercados se van a regular solos en la medida de que hayan más o menos interesados por un bien o un servicio, ¿ya? Entonces, esos son el gran ciclo de cómo se estudia la economía. Y dentro de estos ciclos hay varias ramas, por ejemplo, la escuela de economía clásica, del cual está acá el liberalismo con Adam Smith, donde él un poco representa que, bien a grosso modo, como les digo, hasta aquí, si estudiáramos economía, estuviéramos un semestre entero estudiando estas corrientes y estas vertientes. Entonces, por ejemplo, los principales exponentes de esta economía clásica son Adam Smith y David Ricardo, ¿ya? Entonces, eh, tienen que ver por cómo se fijan los precios, los intereses de los bienes y servicios. Entonces, Adam Smith nos sugiere que un precio natural de la mercancía se determina por la suma de las remuneraciones, las ganancias y las rentas. Obviamente, un análisis para determinar un precio, ¿ya? Luego, el precio de mercado, esa es la primera parte de la afirmación de Smith, tiene que ver con el precio de quien está, de alguna forma, produciendo, ¿ya? En este caso, el productor, que nos dice que el precio que va a sacar al mercado o precio de venta tiene que ver fundamentalmente con la suma de las remuneraciones, las ganancias y las rentas. Entonces, ¿cómo colgarle un precio? A ver cuánto, si yo hago un producto nuevo, cuánto quiero ganar, cuánto quiero rentar como empresa, etcétera, etcétera. Luego, el precio de mercado, cuando yo lo voy a vender, dependerá de la ley de oferta y demanda. Si la cantidad producida del bien no alcanza a abastecer a todos los consumidores, el precio va a subir. Ya, se produce escasez. Nos ha pasado un montón de veces en la economía acá con los huevos, con las paltas, cuando no se alcanza a producir algo, nos pasó con las papas, cuando un evento climatológico se inundaron, se perdieron ciertas cosechas, no se alcanzó a satisfacer todas las necesidades del mercado y el precio sube, ¿ya? Es un poco lo que nos postula Adam Smith. Por otro lado, Ricardo habla del valor de dos elementos. Primero, el esfuerzo laboral necesario para fabricar un bien, que es básicamente del trabajo. Este puede ser variable, diferenciado de Smith, que lo asumió como constante. Entonces, Smith no le da mucha, muchas fichas, o no le da mucho valor a lo que costó, digamos, hacer este elemento, ¿ya? O este bien o este servicio. Entonces, Ricardo observa que en los campos más fértiles son necesarias menos horas de trabajo en comparación con las zonas menos productivas, ¿ya? Y también dice, cuanto más complicado sea adquirir una mercancía, mayor será su valor. También le otorga un valor de escasez, ¿ya? Vamos a ver las diferencias después cuando veamos un poco los números, ¿ya? Los números hagamos ejercicios numéricos. En contraposición, en realidad no en contraposición, sino que un poco reforzando lo que dice Ricardo, aparece Marx, Carlos Marx, o Karl Marx, como economista. Ojo, no tiene nada que ver con marxista, leninista y esas como caricaturas que se hace, digamos, de este economista respecto de lo que se va a entender. Entonces, Marx le da un valor, sostiene que el valor de la mercancía depende del trabajo socialmente necesario para producirlo. O sea, ahí cambia completamente el enfoque.
¿ya? Y le da sustento a ciertas corrientes políticas, etcétera, etcétera. Es decir, se calcula en base al promedio requerido por la empresa del sector para fabricar un determinado bien. Y ahí un poco lo que nos dice Marx, que Marx sostiene que una mercancía siempre es en la materialización de cierta cantidad de trabajo abstracto, medido por horas hombres requeridas. Entonces le da mucho énfasis a que finalmente si está la pepita de oro ahí, va a seguir estando ahí y no va a tener ningún valor ahí. ¿Dónde está el precio? ¿Dónde está el valor? En que alguien la extrae, la funde, la transforma y la lleva al mercado. ¿Ya? Es un poco la lógica fundamental de la teoría marxista. Como les digo, eh, da para mucho más, ¿ya? Pero aquí tenemos que hacerlo un poquito más rápido. No está el foco en estudiar a estas diferentes corrientes. Existe una tercera corriente, la corriente austríaca, donde procura el libre mercado sin restricciones. ¿Ya? Acá un poco Adam Smith él nos dice, sí, ok, que el Estado no tiene que intervenir, pero no tiene que intervenir en el funcionamiento propio de la determinación del precio, pero sí tiene ciertas regulaciones, ciertas lógicas para que no se arranquen, no se cometa, qué sé yo, colusiones y que llegamos al delito. Ahí sí tiene que estar el Estado y eso sí lo deja bien claro Adam Smith. La escuela austríaca es un poquito más radical en ese sentido, donde dice que aquí no se debe intervenir el gobierno o el Estado no debe intervenir. ¿Ya? Su concepto central es que la coordinación del esfuerzo humano solo puede lograrse a través de decisiones conjuntas y juicios de las personas. No pueden ser obligados por un organismo externo como un gobierno. Entonces, hay ciertas posiciones contrapuestas, ¿no? Fundador de la escuela, fue uno de los autores del desarrollo de la evolución marginalista. Tenía que ver con que el precio en el margen, vamos a trabajar ese concepto más adelante. Keynes, John Maynard Keynes, que él básicamente hace un gran aporte a la economía de Estados Unidos, ¿ya? Que tiene que ver fundamentalmente con este intervencionismo del Estado, o sea, defiende la política económica como una mejor herramienta para salir de crisis. El, est- Keynes plantea al Estado o el gobierno como el motor, ¿no? En cierta época de crisis, es el gobierno el que tiene que meter la mano al bolsillo y generar estas demandas agregadas, etcétera, ¿no? Se basa en estimular la demanda para provocar un aumento del consumo y el empleo por momentos de crisis, ¿no? Cómo se estimula esta demanda mediante políticas monetarias y fiscales. Fue partidario de utilizar políticas fiscales, de que el Estado intervenga, que haga obras públicas, ya de tal forma de que aparezcan ya círculos virtuosos de encadenamientos productivos y se comienza a mover la economía, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es un poco lo que nos dice Keynes. En épocas de crisis o post-crisis se revisa, ya se revisan los postulados de Keynes respecto del Estado como un articulador de la economía. Ellos empiezan a hacer obras públicas, eh, y de ahí los privados también se dinamizan y se entraría en un círculo virtuoso, ¿ya? Y nuestro viejo conocido, digamos, también, la Escuela de Chicago, su principal exponente más teórico es Milton Friedman, ¿ya? Él muere hace poco, tiene cierta ligación con Chile, el famoso Chicago Boy, eh, que tiene que ver fundamentalmente con una economía también más abierta, ¿ya? En el sentido que el Estado o los gobiernos no se tienen que meter en dinamizar nada. Entonces, es un poco contraposición a las ideas de Keynes, ¿ya? Que se mostraba a favor de la intervención del Estado. Para promover el libre mercado, nos dice Friedman propone el monetarismo, sus principales exponentes son Friedman, Stigler y varios otros, digamos, que han seguido esta dinámica. La teoría del consumo estudia que los individuos llevan a cabo sus decisiones de consumo, para esto se relacionan las preferencias, lo que yo les comentaba, con restricciones presupuestarias. Yo voy al mercado y ahí yo elijo mi preferencia, yo no salgo de la casa sin saber qué comprar, tengo una idea de lo que necesito. Teoría de las expectativas racionales. Supone que los individuos forman sus expectativas de manera racional. Esto es utilizado de manera correcta en la información disponible, ¿ya? Lo cual muchas veces no es tan correcto, tan así. Uno no puede presuponer que cada individuo que va al mercado a comprar lo haga por motivos racionales. Puede ser que tenga un amor infinito por alguien y se endeuda, entonces ahí ya no hay mucha racionalidad económica, ¿ya? Pero ocurre. Y un último exponente que tiene que ver con Alfred Marshall, que un poco la economía neoclásica, una escuela de pensamiento económico se basa en la idea de que el valor de los bienes de una función o utilidad se satisface con la asignación de los consumidores. Entonces, te pasa al otro lado, ya no tanto el tema del producto, sino el consumidor. eh,
Estas se explican en los precios, el valor relativo de los bienes. De acuerdo con la escuela clásica, el valor de los bienes se explica por los costos, básicamente mano de obra, utilidades, la empresa, la renta, etcétera. Para el neoclásico, en cambio, el valor de los bienes se explica por una utilidad marginal. Esto es, el valor se le asigna a la última unidad consumida. Básicamente, lo que nos está diciendo con este texto es que, a ver, yo voy a comprar el ejemplo de la persona que tiene sed. Yo voy, el primer vaso, lo más probable es que esté dispuesto y que así lo pague eh, un precio muy alto por ese vaso de agua. Tengo mucha sed. ¿Ya? El segundo, ya no estoy tan dispuesto, pero todavía tengo sed, así que lo pago. Al tercero, ya no tengo mucha sed. O sea, ya no estoy dispuesto a pagar el mismo monto que el primero. Entonces, Marshall, que es su principal exponente, nos dice, claro, efectivamente, eh, el costo marginal o la utilidad que me va a presentar a mí, finalmente va a asignarle el valor a esa unidad consumida. ¿Ah? Podría ser que la última ya no quiero pagarla y no va a tener ningún valor. Yo la podría hasta botar, ¿ah? Porque ya no tengo sed, etcétera, etcétera. Entonces, es un poco la lógica de cómo se deben fijar los precios según Marshall. Un poco historia bien sintetizado, pero son las cinco o seis corrientes más relevantes. Y pueden revisar también con más detalle la presentación. Como les decía, son las cinco o seis tendencias económicas más relevantes y que uno por lo menos debería conocer a lo menos los nombres y cada postulado, ¿ya? Bueno, estábamos acá en este tema de la revolución industrial. ¿Qué pasa a partir de la revolución industrial? Se pueden ver. Profe, Sí, adelante, por favor. ¿con cuál más o menos tendencia tendrá Chile más o menos? ¿Se identifica con cuál Ya. de periodos? Perfecto, buena pregunta. Bueno, hemos pasado por varios periodos, ¿ya? Por lo general, siempre se le carga la chapa a la postdictadura, digamos que estamos como en la idea de este caballero, de Milton Friedman, de la Escuela de Chicago, donde hablan de este neoliberalismo o un liberalismo que tenía que ver con Smith, pero es un liberalismo mucho más extendido, ¿ya? En el sentido que el Estado no se tiene que meter, ojalá, en ninguna actividad económica, solamente debe resguardar que se cumpla el marco legal y que se respeten los contratos, etcétera, etcétera, ¿ya? Que cobren los impuestos. Eso sí tiene que hacerlo el Estado. Eso pero no puede entrar como un actor relevante, por ejemplo, como a vender, y es el gran problema que tenemos, por ejemplo, y tiene ahora ahí algún alcalde al borde de la persecución, digamos, judicial, que no puede ponerse a vender remedios o no, se puede poner a vender alimentos, porque eh, lo que se postula básicamente es que ahí se pierde eficiencia, no va a haber competencia, nadie puede competir con el Estado. Entonces, son un poco los postulados de Milton Friedman y de Stigler respecto de esta neoeconomía. Eh, Todavía tenemos rasgos de eso, pero sin embargo, este caballero, perdón, aquí tengo a Keynes. También es importante, y los últimos años ha metido su cola, digamos, producto de estas dinámicas complejas que hemos tenido, qué sé yo, desde estallido social en adelante, con pandemia, con guerra de Ucrania, ahora con guerra de Israel. Entonces tenemos ciertas intervenciones de shock o ciertas crisis que hemos tenido en el mundo donde el Estado sí ha tomado un rol relevante, ¿ya? En dinamizar obras públicas, qué sé yo, apurar las líneas del metro. Entonces el Estado también empieza a generar una demanda. Entonces, siendo honestos, no somos hoy día una economía 100% neoliberal, tampoco somos una economía keynesiana 100%, sino que tenemos un poco de matices de las dos, ¿ya? En el sentido de, definitivamente no somos una economía marxista donde le asignamos el valor por el trabajo y eso para poder asignar esos precios, como no los asignan en el mercado, tiene que haber alguien centralizado que coloque los precios, ¿ya? Es hacer un par de zapatos cuesta tantas horas y le vamos a hacer un precio X. Quien hace eso no son los mercados, no son, sino que es un organismo centralizado y eso tiene que ver con una economía marxista, etcétera. Entonces, definitivamente no somos marxistas, tampoco somos austriacos, que al austriaco ahí, por favor, que el gobierno ni se meta, ni siquiera se meta a los márgenes legales, ¿ya? Eh, Sino que estemos en una mezcla acá entre este señor respecto de las intervenciones que hace el Estado para dinamizar y gatillar cierto dinamismo en la economía y una economía neoclásica o más bien clásica que parte con Adam Smith y la retoman estos economistas norteamericanos, donde para ellos finalmente las intervenciones del Estado
hacen ineficientes las economías. Hay algo de eso, sacándonos todo este tema que hemos vivido como políticos, que no tiene mucho que ver con eso, ¿ya? Porque finalmente se contaminan un poco las decisiones por la aplicación de una teoría u otra. Claro, tiene lógica y lo vamos a ver después cuando veamos gráficos de oferta-demanda, que si se aplica un impuesto, yo hago subir el precio de un bien o de un servicio, claro, voy a disminuir las cantidades transadas. Es decir, si yo con impuestos vendía 10, al aplicar el impuesto, tal vez ahora voy a vender 9. Entonces, perdí una venta. Claro, porque al subir el precio, dejo a gente que no puede pagar los 10. Sí, voy a pagar 9, pero no voy a pagar 10, entonces se retiran del mercado. Y esa es la justificación respecto de los economistas clásicos y neoclásicos respecto de la intervención del Estado. Ahora, impuesto hay que cobrar porque se supone que es mucho más alto la rentabilidad o el retorno que tenemos de eso, de ese peso no invertido si lo hacemos en que sea en salud, educación, seguridad. ¿Ya? Entonces, respondiendo a la pregunta base, tenemos una mezcla. O sea, algo de Keynes, algo de Adam Smith, algo de los Chicago Boys, ¿m? O de nuestro querido conocido Milton Friedman. ¿Ya? Es un poco la respuesta. Que en realidad no es que sea Chile aplica una sola receta, sino que en el mundo, digamos, hay ciertos periodos donde esto se va modificando y es dinámico, es una ciencia social. Eh, Población, un gráfico de población. Por aquí empieza más o menos la revolución industrial. Por ahí empieza, no sé si tengo un pero aquí, por aquí empieza la revolución industrial. Entonces, a ver si no puedo dibujar. Bueno, más o menos aquí, más o menos aquí. Aquí empieza y a partir de ahí el mundo o la población en el mundo venía creciendo a una lógica eh, aritmética, es decir, venía una progresión de una línea recta. Así. De no haber existido revolución industrial, si yo hiciera la tendencia de esto, sería más o menos así. ¿No? ¿Qué pasó? Se mejoraron las prácticas de medicina, mejoró la producción, mejoraron los remedios, etcétera, etcétera, etcétera. Una mejora, más allá de estos problemas que vimos inicialmente con los trabajadores, el trabajo infantil, etcétera. También fue una época de muchos descubrimientos, muchos avances muy rápidos. Entonces, la población, la natalidad, por ejemplo, se disparó, producto de las mejores prácticas en los hospitales, y también se disparó la cantidad de población. ¿No? Aquí se hace una proyección que hoy día estamos en el año, bueno, el año pasado, como miran los números, el 2023, que estaría por acá, la población total del mundo llegó aproximadamente a 9.000 millones. ¿Ya? 9.000 millones de seres humanos. ¿Ya? Entonces, es una locura. 9.000 millones, esos son 9 millones, no, me falta un año, parece, ¿no? 9. Pero son 9.000 millones. ¿No? Ya no hice los ceros, no, 9.000 millones de personas. Entonces, eso provocó una presión, o provoca hoy día una presión para el consumo de bienes y servicios. Entonces, esto es lo que vio en su momento o en su época Malthus, ¿ah? El multihistoriador, porque él estudiaba economía, estudiaba naturaleza, etcétera. Malthus nos dice, ok, si la población sigue creciendo de esta forma, como lo estaba haciendo en ese momento, va a haber hambruna, va a haber sequía, va a haber de todo. Entonces, nos echó las penas al infierno nuestro amigo Malthus. Sin embargo, la historia post-revolución industrial, la revolución industrial parte más o menos aquí. La parte del gráfico que estamos viendo, esta chiquitita que está acá, teníamos poquitos años, pero en negro, segmentado está la población, y en negro continuo está la producción. Voilà, pues, prod, esa va a ser de producción, ¿ya? Y esta va a ser de población. Entonces, disculpen la letra, no soy muy hábil con esta cosita. Ya, entonces, la población sigue aumentando, ¿ya? Pero en un avance sistemático a partir de 1900, la producción de bienes y servicios se disparó. Es decir, Malthus se equivocó y, claro, es fácil decirlo hoy día, pero la humanidad en su conjunto fue capaz de producir más y mejores bienes para el consumo de la población. ¿Ya?
¿Qué pasó? Y alguien podría levantar la mano y decir, oiga, profesor, pero hay gente y niños que mueren de hambre, sí, sin duda. Pero el problema hoy día no es la producción de alimentos. ¿Ya? El problema hoy día es la distribución de esa producción. Entonces nos caemos a otro problema que tiene que ver con la equidad, con cómo se están repartiendo las utilidades, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es un poco relacionado con la historia. No sé si hay dudas, consultas. No, profe, por acá no. Ya, muchas gracias. Eso un poco la introducción. Vamos a ver la actividad económica. Ya. Entonces, la actividad económica, la actividad se concreta en la producción de bienes y servicios. Esto dijimos que era la forma que nosotros íbamos a satisfacer nuestras necesidades de bienes, ¿ya? Y a través del consumo, bienes y servicios económicos para satisfacer necesidades humanas. Y aquí está lo clave. Nadie produce o nadie va al mercado para satisfacer una necesidad. Esto básicamente porque estamos en una lógica racional, ¿ya? Con recursos escasos y que pueden utilizarse de forma alternativa para producir estos bienes y servicios u otros distintos. Entonces, tenemos varias cositas. Vamos al mercado a producir bienes y servicios y los vamos a vender. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades humanas. Perfecto. Con recursos que son siempre escasos y que pueden utilizarse de forma alternativa. Es decir, yo produzco papas o produzco paltas. Tengo que decidir. No, no, no. Dado que tengo mis recursos escasos, dado que mi predio, mi terreno, tiene cierta cantidad de hectáreas, cierta cantidad de agua, tengo ciertas restricciones. Entonces tengo que decidir. No puedo, me encantaría producir la misma cantidad de papas que de paltas, pero no me va a dar el terreno. ¿No? Tendría que tener el doble. Entonces, eso también entra dentro de estos recursos escasos. Y puede utilizarse de forma alternativa, es decir, es que en realidad está medio raro las papas y, y las paltas, podría ser papa y zanahoria, ya porque ahí va, si no tengo los árboles no puedo hacer nada. Entonces voy a hacer zanahorias o papas, y ahí tengo que elegir. Me encantaría producir los dos, pero no puedo. Entonces ahí elijo racionalmente con el que tenga mayor utilidad, el que se esté vendiendo mejor, etcétera, etcétera, etcétera. En eso se juegan los agricultores un poco la vida. Ya dijimos por qué se estudia, nos enseña a relacionar los recursos escasos a fin de utilizarlos de manera eficiente. O sea, hay una idea de eficiencia y por eso un poco relacionado con la, con la definición inicial, que tiene que ver con ordenar el hogar respecto de ciertos parámetros. Permite comprender los problemas económicos locales, nacionales y mundiales. Macroeconomía, cómo está el mundo, qué sé yo, la producción en el mundo, la producción, qué pasa en Argentina, qué pasa en Chile, etcétera. Puedo comparar. Permite explicar cómo la aplicación de los modelos económicos, los modelos que iban anteriormente, las diferentes corrientes, retarda o acelera el logro del bienestar o la pobreza. O sea, ahí podemos, y ahí entra un poco la discusión más político-económica de que ciertas aplicaciones en regímenes de cierto tipo funcionan mejor, etcétera. Pero eso ya se alcanza, eso es como para el happy hour, digamos, porque se arranca un poco el objetivo del curso. ¿Por qué se estudia la economía? Bueno, también a continuación nos ayuda a comprender por qué suben los precios de determinados bienes y servicios, por qué sube, qué sé yo, el precio de los huevos, nos ha tocado de todo, el huevo, las paltas, las papas, todo tiene un alza, el aceite, todo tiene un alza importante en los últimos tiempos, ¿ya? Sirve para cuestionar medidas de política económica para atender contra los intereses de los más necesitados, una, 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 una tarea que le lleva al gobierno, ¿ya? El gobierno en realidad, los mercados son bien perversos, desvían los recursos a quienes mayor interés tengan en él, ¿ya? Es una lógica de los mercados. ¿Y qué pasa con aquellos que no tienen tantos recursos? ¿Ya? ¿Qué pasa con ellos? Debemos excluirlo, entonces ahí empieza otro debate. Permite dar una explicación a la desigual e inequitativa distribución de la riqueza, a partir de este análisis macroeconómico. Su estudio y conclusión nos permite evaluar las políticas sectoriales, regionales y nacionales para materia económica, para que en materia económica nos proponen, ¿ya? Eh, los gobiernos básicamente lo que hacen es aplicar ciertas fórmulas, ciertas recetas, y si no resultan tienen que modificarlas, etcétera. Entonces, es un poco a través de la economía y de los indicadores, vamos a ver si estas recetas están funcionando o no están funcionando. Entonces, eso lo vemos en la parte macro. El objeto de la economía es la vida, la actividad se ocupa de la manera en que se administran los recursos escasos con objeto de producir bienes y servicios y distribuirlos al consumo entre los miembros de la sociedad. Pues ya lo habíamos revisado un poco esa lámina. ¿En qué campo se aplica? Bueno, el comportamiento del consumidor, de quien compra, ¿ya? El comportamiento de la empresa o de quien produce, la determinación de los precios de bienes y servicios, cuánto va a costar esta
esta lógica, cómo anda este precio, puedo sensibilizarlo, qué pasa si sube el precio un 10%, qué pasa con mi producto, tema un poco concepto de elasticidad que vamos a ver en un par de clases más. Determinación del precio de equilibrio. ¿Qué tiene que ver con eso? Tiene que ver donde las expectativas de quienes van a comprar y las expectativas de quienes van a vender coinciden. Yo estoy dispuesto a comprar a este precio y yo estoy dispuesto a vender a este precio. Y se produce el intercambio. Eso es lo que vamos a llamar el precio de equilibrio. Modelos de empresa o mercados también, ¿ya? Un poco siempre acotado a la parte micro. Los agregados macroeconómicos como inflación, producción nacional, ingreso nacional, empleo, desempleo, exportaciones, etcétera. Entonces, varias variables ahí también donde aplicamos el campo de la economía. Las finanzas públicas, gobierno, ¿ya? Qué sé yo, acá en Chile nuestro ministro de Hacienda nos define el presupuesto año a año, se presenta al Congreso, se aprueba, un poco esa es la lógica de los ingresos fiscales. Deuda externa y sus efectos cuando organismos internacionales u otros países le prestan plata a Chile, digamos, y después hay que pagar esos temas. Bueno, acá también en el campo de la economía, ¿cómo lo vamos a pagar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a reducir ciertas prestaciones sociales o no? Etcétera, etcétera. Y el empleo, ¿qué decir del empleo y el desempleo? Los ciclos económicos vinculados a temas de crecimiento y desarrollo económico. Ya, los ciclos, vamos a revisarlo también, pero si pudiéramos hacer un gráfico bien simple, donde acá, por ejemplo, estuviera el tiempo y acá estuviera, qué sé yo, el Producto Interno Bruto o el famoso PIB, y vamos a darnos cuenta que el comportamiento de la economía es que en ciertos tiempos sube, luego baja, a lo mejor no baja tanto, sube otro poquito, baja harto, una recesión, después sube, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que vamos a llamar un ciclo de economía, desde cierto lugar, voy en rojo aquí, ahí se cumpliría un ciclo, ahí tenemos un ciclo, tal cual las fases de una onda y tenemos un ciclo. Eh, Tiene eso, la economía, periodos de crecimiento, se han acompañados por un periodo de decrecimiento, ¿ah? Entonces eso hay que estudiarlo. Y tratar de proponer políticas públicas para que esos ciclos no sean tan acentuados. Es decir, no puedo subir eventualmente que siempre crezca, depende de cómo crezca, lo vamos a revisar con macro. Pero, por ejemplo, si un país crece solo en base al consumo y no en base a producción, no es muy sano. Significa que estamos consumiendo todo y claro, podríamos tener valores espectaculares de PIB, pero podría estar encubriendo otro tipo de falencia en la economía. Nos pasó post retiro de los porcentajes de la fondo de pensiones, ¿ya? Es ciclo económico, de eso se trata, los acuerdos de integración regional, aplicación de políticas e instrumentos de control ambiental, esto, la rama de la economía ambiental, impuestos verdes, si tú contaminas debes pagar, ¿ya? O si yo te voy a dar la posibilidad de comprar permisos, con lo cual, de emisión, con lo cual yo lo que estoy haciendo ahí básicamente es neutralizar mi contaminación a través de la compra de permisos de emisión transables. ¿M? No es materia del curso, pero está interesante esa parte ahí. Bueno, la globalización económica y financiera. ¿Cuáles son los principales fines de estudiar esta política o de aplicar esta ciencia? Bueno, el crecimiento y el desarrollo económico de la sociedad de manera sostenida, orientada al logro del bienestar social. Bienestar general, claro, efectivamente, el que administra o el que está administrando persigue estos logros, ya que el crecimiento, desarrollo de toda la población que esté involucrada, la satisfacción plena de las necesidades humanas de la sociedad. Entonces, yo voy al mercado a satisfacer estas necesidades y la verdad es que me gustaría siempre salir contento de ahí. Y si no, si yo veo que no voy a salir contento, no participo. Es un poco la dinámica de ir al mercado a satisfacer las necesidades. Estabilidad de precios con el objeto de lograr equidad de distribución del ingreso nacional. Bueno, y básicamente esos tres elementos. ¿Alguna duda hasta acá? Por favor, me interrumpen. No, Entonces, profe, ningún punto. Ya, perfecto. Seguimos entonces. Bueno, problema económico. Aquí ya vamos a pasar a bajar un poco todas estas lógicas de entrada que hicimos estudiando desde la prehistoria, así como había evolucionado un poco el tema económico a partir de la revolución industrial, donde cambian las formas y los fondos de cómo se estudia la economía, se crean nuevos trabajos, nuevas clases sociales, en una nueva tecnología, etcétera, etcétera, y aparecen estos problemas y estos dilemas. Ya no es que antes no hayan existido, pero era un poquito distinto la forma en relacionarse todo esto. Vamos con el problema económico. Tiene tres conceptos básicos. Tiene que ver con la escasez, ya lo habíamos conversado, la elección y el costo-oportunidad.
A grandes modos, la escasez tiene que ver fundamentalmente con la satisfacción de estas necesidades infinitas a través de medios finitos. ¿Ya? No sé, podría tener yo muchas expectativas respecto de mi vida, pero tengo, de lo que quiero adquirir para sentirme tranquilo todo, pero tengo ciertas restricciones presupuestarias, ¿no? Tengo ciertas restricciones presupuestarias. Escasez, elección y costo-oportunidad. ¿Ya? Es un poco la temática. Vamos a ver de qué se trata cada uno de estos temas. Y en este diagrama, en este algoritmo, podemos ver un poco cómo se grafica. Resulta que tenemos recursos limitados, estamos en un mundo finito. ¿Ya? Nos encantaría, lo que les comentaba, el ejemplo del agricultor, él tiene 10 hectáreas, no tiene más. Le gustaría tener 20, le gustaría tener 30, pero no tiene más, tiene una restricción. Y tiene necesidades ilimitadas, le gustaría comprarse un nuevo tractor, ir de vacaciones a Europa, etcétera, etcétera. Entonces, tengo una necesidad bastante grande, bastante así onerosa. Luego, esta dualidad entre recursos limitados y necesidades ilimitadas va a generar una escasez. ¿Ya? Chuta, ya, no puedo hacerlo todo. ¿Ya? No puedo hacerlo todo. Tengo restricciones. Mi bolsillo no me lo permite. Tengo 10 hectáreas. Hay escasez de terreno. Tengo 10. ¿Qué implica esto? Que tengo que elegir. Tengo que elegir. Hay una necesidad de elegir. O planto la zanahoria, me encantaría plantar las dos, pero no puedo plantar las dos. Al revés, me gustaría comprar zanahorias y papas, pero no tengo recursos, tengo escasez. Y voy a tener que elegir, o compro las papas o compro la zanahoria, o produzco las papas o produzco las zanahorias. ¿Ya? Como les decía, me encantaría hacer las dos, pero no puedo. Luego voy a renunciar a alguna. Ya, sé que más, quiero más papas o necesito más papas, voy a comprar papas. Y eso implicó necesariamente que renuncié a una opción, que es la opción de la zanahoria, lo cual puede tener un costo-oportunidad. ¿Ya? ¿Cómo se ve esto? ¿Qué es lo que dejo de ganar por concepto de zanahoria si es que estoy vendiendo papas? ¿Ya? ¿Cuál es el problema de esto y por qué se estudia economía el costo-oportunidad? Porque me pude haber equivocado en esa elección. ¿Ya? Entonces, no estoy siendo eficiente porque lo que se está vendiendo mejor en el mercado no son las papas, no que es la zanahoria. Debería haber plantado zanahorias. Es un poco la vida del día a día económico. Es lo que uno hace constantemente cuando va a adquirir un bien o un servicio o cuando va a vender un bien o un servicio. Por ejemplo, el ejemplo bien así común y corriente, nos ha pasado a todos. Vamos llegando a la universidad y tengo hambre y tengo sed, ¿ya? Entonces tengo que elegir. Tengo un presupuesto limitado, me encantaría comprarme el completo con la bebida, pero no puedo, ¿ya? Me alcanza para uno o el otro. Y yo elijo la bebida. Podría ser, ya perfecto, me tomo la bebida y resulta que lo que tenía era hambre. Entonces fue una elección errónea. Luego mi costo de oportunidad de haber tomado el completo es mucho más alto que el precio que yo pagué por la bebida. ¿Ya? Entonces, ahí un ejemplo, digamos, respecto al consumo. Respecto a la producción, por ejemplo, si una empresa tecnológica, hay un ejemplo un poquito más adelante, produce tablet y produce teléfonos. ¿Ya? Podrían inclinarse a, hacia el teléfono, pero podría ser también que las tablets se estén vendiendo mejor. Entonces ahí hay que tomar una decisión y con consideración relevante en el costo-oportunidad. ¿Qué estoy perdiendo si dejo de producir cierto bien? ¿O qué estoy perdiendo si dejo de comprar cierto bien? ¿Ya? Si me coloco como vendedor o como comprador. ¿Ya? Eh, la escasez, bueno, el fenómeno de la escasez de los recursos eh, es la única razón, digamos, para toda esta corriente de decir, oye, esto es lo único que mueve el mundo, digamos, ¿ya? La satisfacción de las necesidades depende básicamente de la escasez. Si a mí me falta algo, yo estoy dispuesto a pagar mucho por ese algo. Luego hablábamos del vaso de agua. Y de que no reparto lo que es abundante, de las decisiones sociales que coinciden de los modos de distribución y satisfacción de los individuos. Claro, nadie paga hoy día, por ejemplo, por aire. ¿Por qué? Porque es abundante, no tiene un valor económico, pero les aseguro que después de cierta contaminación podrían aparecer, digamos, estanques de oxígeno puro, etcétera. Y si vemos mercados más específicos hoy día, como el agua, claro, ya no es un abundante, sino que básicamente es un recurso escaso, ¿ya? Ahí se produce la escasez. El fenómeno de la escasez es un concepto relativo, podría ser que lo que es escaso en un país es abundante en el otro,
o en una economía respecto de un lugar, de un sitio y otro. ¿Ya? Deseo adquirir una cantidad de bienes y servicios mayor que la disponible. ¿Ya? Por eso se produce. Se deriva del carácter limitado de los recursos de la sociedad. Ya hemos conversado que siempre vamos con restricción de recursos. Las necesidades cambian y crecen continuamente. Si uno eh, se retrotrae, digamos, a su primera infancia, usted tenía dos o tres, pongámosle cuatro necesidades que la satisfacía la mamá con creces, que nuestras mamás con creces, que se iba a alimentarse, cambiarle los pañales, hacerlo dormir, botarle los chanchos, no sé. Tenía cuatro o cinco necesidades. Hoy día, si uno ve cuántas necesidades tiene que satisfacer, son muchas más. Cambiaron con el tiempo, algunas se hicieron más grandes, otras más chicas, etcétera. Entonces hay una necesidad ahí siempre cambiante, un contexto bien de cambio, ¿ya? No se reparte lo que es abundante, nuevamente, el aire, así como el agua, en su momento nadie vendía agua, hoy día el agua tiene un precio, ya podemos conversar del mercado del agua, por qué se aplica y por qué no se aplica. Ya les adelanto que se deben entregar cuotas de agua para que la gente no las consuma de forma indiscriminada, ya se entregó la propiedad y es lo que se llama la tragedia de lo común. La lucha contra la escasez es una constante de la humanidad. A lo largo de toda la humanidad se ha estado luchando por tener más y mejores bienes y servicios. ¿Ya? Y una consulta acá, la escasez como similar o igualdad de pobreza, la verdad que no. ¿Ya? La pobreza tiene que ver con la disponibilidad de recursos más allá de la escasez que podría ser eventual en un periodo histórico u otro. Entonces son conceptos completamente distintos. Como comentamos, post-escasez, según vemos acá en nuestro algoritmo, post-escasez genera una necesidad de elegir. ¿Ya? La escasez y la elección. La escasez es un concepto relativo porque depende de diversos factores, que sea la oferta, la demanda, la tecnología, la política, la naturaleza, etcétera. Si no nos vimos favorecidos con el petróleo, tenemos escasez de petróleo y por eso el precio de la gasolina en Chile. ¿Ya? Otros países que son productores que no tienen escasez de este bien, el precio es mucho más bajo. ¿Ya? Significa, por tanto, que la que hoy resulta escaso, mañana podría no serlo. Y de hecho, nos va a ocurrir con la gasolina, con los combustibles fósiles, si logramos convertir nuestra matriz energética hacia la electromovilidad. ¿Ya? Todo sea eléctrico, les aseguro que el precio de la benzina va a estar botado. ¿Ya? Y no se va a repartir lo que es abundante, ni siquiera va a ser un requerido. ¿Ya? Los mecánicos diésel o los mecánicos a gasolina van a desaparecer porque ya no va a costar nada mantener el auto electrónico, etcétera. Entonces hay una lógica ahí de cambio permanente de la escasez. Luego, en estos sistemas económicos se ha definido como el estudio de la elección de las condiciones de escasez. Si hay escasez, en realidad es poco importante realizar elecciones, si no hay, digamos. Como si uno viviera en el mundo idílico, como el paraíso terrenal, donde yo tomo los alimentos y como y me da lo mismo, y puedo satisfacer mis necesidades, no tiene mucho sentido hablar de escasez y elección. Ante la escasez de recursos, la posibilidad de uso alternativo de la elección se configura como la actividad básica en torno al cual gira la problemática económica. Aquí está el corazón del asunto, en el sentido de que tengo que decidir, dado que no puedo comprar todo lo que yo quiero para satisfacer todas mis necesidades, entonces elijo. Y aquí está el problema básico. ¿Y cuál es el problema básico? Bueno, ¿qué producir, cómo producir y para quién producir? Si logramos responder estas preguntas básicas, tenemos definido ya nuestra economía y cómo vamos a atacar el problema de la escasez, la elección y el costo de oportunidad. ¿Qué producir? ¿Qué tipos de bienes y servicios? ¿Qué cantidad de bienes y servicios? ¿Y cómo vamos a distribuirlo? ¿No? A través de consumo, inversión, eh, materiales o inmateriales, que si horas de trabajo, servicios, etcétera. El cómo nos va a dar el sistema productivo, qué recursos vamos a utilizar, con qué técnica, qué combustible, qué estructura de empresa, qué personas y qué nivel de formación son necesarios. Y eso nos va a redundar en el precio, ¿ya? Cómo producirlo. ¿Y para quién finalmente? Que tiene que ver con el mercado, para quién será la producción, quién consumirá los bienes y servicios, cómo se va a distribuir el total de la producción nacional entre los individuos, familias, etcétera. Hay una serie de consultas que, si logramos responder, vamos a tener solucionado nuestro problema económico. Solucionado teóricamente, porque después hay que hacerlo, pero desde el punto de vista conceptual ya lo tendríamos bien acotado. Entonces surge de esta forma el problema básico de la escasez, donde se produce la necesidad de elegir.
La forma de asignación de los recursos escasos entre sus alternativos va a ser nuestro objeto de estudio. Y por eso hay que ser ordenado, por eso se habla del orden de la casa, porque tenemos esta problemática de tener que, si vamos a elegir, qué elegir, en qué cantidades, para quién producirlo, etcétera, etcétera. O al revés, qué voy a consumir, dónde lo voy a consumir, a través de qué medio, etcétera. Tengo las mismas preguntas un poco hacia la otra vereda. Surge de esta forma el problema básico de la economía, que escasez se conduce a la necesidad de elegir la forma de asignación de recursos, la misma, perdón. Luego, el problema económico de escasez, qué producir, para quién y cómo y el costo-beneficio económico-social. En realidad es más emergente, aparece en el último tiempo respecto de qué tan comprometido con la sociedad está mi producción y mi consumo, ¿no? Son temas que tenemos que ir manejando. Ah, conceptualmente, no sé si hay dudas, consultas hasta acá, por favor. Profe, Sí. un tema del tema de escasez podría ser la desigualdad de los recursos también, la mala distribución. Sin duda, sin duda. Lo que hay detrás de la mala distribución es un costo de oportunidad alto. Nos equivocamos al distribuirlo, lo distribuimos mal. Entonces eso nos va a llevar a que socialmente vamos a tener más problemas que soluciones. Entonces, sin duda que está involucrado y está estrechamente involucrado, dado que yo produje bienes y servicios, se consumen y tiene cierta utilidad que yo la voy a distribuir. Si la distribuyo mal, mi costo de oportunidad puede ser muy alto. Y es un poco lo que nos pasa, que después llegamos básicamente tarde a solucionar todo tipo de problemas porque el costo de haber elegido mal nos pasa la cuenta. Sin duda que está encadenado. Nuestro problema económico, necesidades, volvemos a las necesidades ilimitadas, con recursos escasos, vamos a ver qué producir, cómo producirlo y para quién. Eh, Luego, en un momento determinado de tiempo, la cantidad producida de una economía es limitada, ya que sus recursos se disponen son también limitados. Pasa todos los días con nuestros recursos y a nivel global también, ¿ya? Puesto que las necesidades humanas son ilimitadas y los recursos que se dispone una sociedad para satisfacerlas son limitados, no es posible satisfacer todas las necesidades, ¿ya? Y ahí un poco podríamos equivocarnos y vinculándonos un poco con la pregunta anterior, podríamos distribuir mal, ¿ya? Eh, Otra lógica que también vamos a ocupar y que la ocupaban los primeros economistas, los economistas liberales, digamos, Adam Smith, es que los individuos que participan en el proceso económico toman elecciones racionales. ¿A qué se refiere? Implica elegir la opción que reporta mayor beneficio en relación al costo-oportunidad. ¿Ya? Es lógico, si yo estoy analizando dos opciones, A o B, la que yo voy a elegir, y un poco vinculándolo ¿no? con el hambre y la sed, para satisfacer necesidades, la que yo voy a elegir es racionalmente la que me reporta mayor utilidad. Es decir, si yo tengo sed, tengo que comprar la bebida. Eso es racional. Ahora, podría ser que no estoy en mi día, podría estar en otra lógica, como me pongo por completo, ¿ya? El costo oportunidad lo voy a hacer subir y el costo beneficio va a ser más bajo, ¿ya? En economía, una elección racional implica sopesar los beneficios de una actividad con su costo oportunidad. Entonces, a ver, tomo el completo, pero la verdad es que yo tengo sed. Entonces, aquí tengo mi necesidad es sed y mi costo oportunidad es el completo. O sea, perdón, dejar la bebida fuera. No, la cambio. ¿Por qué? Porque quiero cubrir mi necesidad. Eso sería racional. ¿Ya? Irracional es que me lo coma igual porque me gustan, porque no, no sé, alguna lógica que es diferente. ¿Ya? En economía, las elecciones racionales se llevan a cabo realizando en términos marginales, es decir, sopesando el costo y beneficio de una cantidad algo mayor o menor de una actividad. Pensemos en el margen. ¿Por qué habla de margen? Tiene que ver fundamentalmente con la última unidad que yo voy a consumir o que voy a producir. Por ejemplo, eh, tengo mucha sed. El primer vaso me otorga un gran costo-beneficio. Puede que me haya salido más caro, pero la utilidad que me va a reportar ese vaso de agua, si tengo mucha sed, es importante, es muy grande. Se va a comer el costo. Perfecto, lo hago. El segundo todavía me sigue siendo positivo. Y cuando voy a elegir el tercero, no tengo que pensar, por eso se habla de marginalidad, del margen, no tengo que pensar que ya consumí dos vasos antes.
Tengo que pensar si sigo teniendo sed o no, el margen, en el límite de la producción, del consumo, perdón. Pensemos en la producción, pensemos en una empresa que vende autos. Entonces, tienen que tomar la elección de producir un auto adicional, uno más. Ellos no van a tomar la elección en función de sus costos pasados o cuántos autos produjeron hace un año o cuántos... lo que van a sopesar es si los costos, perdón, los beneficios en el margen superan a los costos, yo lo voy a producir. Van a ser mayor igual en realidad, porque también me sirve aunque no tenga ningún costo-beneficio, que el costo-beneficio sea cero, pero en producir eso moví mi negocio, desde el punto de lado de la producción. ¿Ya? Entonces, a eso vamos a hablar en términos marginales, que se producen en el margen de la decisión. No tiene que ver mucho con todo lo que consumí o todo lo que se produjo antes, sino que con la última unidad. Luego, las decisiones para poder elegir bien en economía y no tener un costo de oportunidad muy alto, tienen que ver con racionalidad, costo-beneficio, y tienen que ver con decisiones marginales. ¿Ya? Ejemplo de elección racional en términos marginales. Bueno, una empresa, lo que les comentaba, una empresa de automóviles, ante la opción de aumentar la producción de un vehículo, compara los costos y los ingresos marginales de producir un vehículo más, uno más, o alguno. Ya pensemos en una línea de producción, uno bien radical, no hacen da uno, no hacen da mucho. Si el beneficio marginal supera el costo marginal, entonces aún se seguirá produciendo. En realidad, en rigor, y es mayor o igual. Si el beneficio en el margen es mayor, beneficio no se entiende, eh, más que el costo, se va a producir. Y el igual es por si me da, si quedo 0-0, ¿ya? Pero si quedo 0-0, como les decía, si el costo, si no solamente saco los costos y no tengo utilidad, por lo menos mantuve funcionando el negocio, ¿ya? Es un poco la dinámica de una lógica racional. Compara el costo marginal. Si el ingreso de producir una unidad más o ingreso marginal es mayor al costo de costo marginal, entonces se decidirá de producirla. Es decir, que el ingreso marginal sea mayor o igual al costo marginal. Como les decía, mayor o igual, porque aunque salga cero, em, produje, digamos, y esto puede ser un año, ¿ya? Puede ser un año de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eh, elección, o sea, escasez, elección, costo-oportunidad. Problema fundamental de la economía. Hay una variable o una metodología que engloba estos tres conceptos, que es la frontera de posibilidades de producción, ¿ya? Desde el punto de vista del productor. ¿Qué es la frontera de posibilidades de producción o FPP? Muestra la cantidad máxima que es posible generar de un bien o un servicio en una economía determinada con una cantidad de recursos dados, la escasez, una tecnología y conocimiento de cantidades de otros bienes y servicios que también se producen. Vamos a ver esto con ejemplo y aquí ya nos vamos a ir cayendo un poquito así de forma bien, 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 bien suave a ejemplos numéricos y a cálculos que vamos a ir realizando adelante. La frontera de posibilidades de producción, o FPP, para efectos de simplificar la explicación, vamos a suponer una economía que tiene solamente dos bienes y servicios, ¿ya? En este caso, teléfonos y tablet, ¿ya? Un ejemplito bien sencillo, ¿ya? ¿A qué vamos a llamar la economía, perdón, la frontera de posibilidades? La frontera de posibilidades, lo que nos ilustra, fundamentalmente son las combinaciones respecto de la cual nosotros podemos producir, ¿ya? Entonces, si ven el punto A acá está pegadito al eje vertical, donde se producen teléfonos. Es decir, yo produje 18 teléfonos y ¿cuántas tablets? Las tablets están acá, cero tablets. Estoy pegadito acá. ¿Ya? Esa es la elección que yo tomé en ese momento. ¿Ya? Podría ser que a futuro, mira, ¿sabes qué más? Las tablets se están vendiendo de mejor manera, entonces voy a dedicarme a producir una tablet. ¿Ya? Ahora, esto aquí, claro, una tablet suena raro, pero pónganle los ceros que quieran hacia el lado. ¿Ya? Pueden ponerle 3, 4, 1 millón de tablets, etcétera, o 10.000. Pueden ser 1.000, ya 1.000 tablets con 18.000 teléfonos. ¿Qué pasa en esta lógica? Si paso de A a B, voy a producir 17 teléfonos y una tablet. Es decir, tuve que elegir. ¿Ya? Tuve que elegir cómo voy a cambiar ahora.
es una apuesta, ¿ya? Podría irme mal, podría irme bien, no lo sabemos. Y así sucesivamente voy comparando. A ver, pero si los teléfonos, las tablets se siguen vendiendo mejor, ¿ya? Entonces, ahora voy a producir dos o 2000. Pero eso necesariamente implica que tengo que bajar a 14, ¿no? A 14 la cantidad de teléfonos. ¿Esto por qué? Porque tengo una restricción, qué sé yo, de personas que trabajan en mi empresa, de materiales. La empresa misma podría ser muy chiquitita, ¿ya? Podría no tener las máquinas que producen más teléfonos ni tablet. Entonces, tengo que renunciar. Claro, si tengo 10 empleados, a lo mejor voy a asignar 7 a hacer los teléfonos y tengo que asignar 3 a hacer las tablets. Cualquier expansión necesariamente tengo que meterle más recursos, o sea, más lucas. Tengo que contratar más gente, tengo que comprar otra máquina, tengo que adquirir otro predio. Entonces, en el instantáneo, hoy día, en el margen, no puedo hacerlo. ¿Qué hago? Distribuyo mi restricción. Y así sucesivamente hasta que, por ejemplo, el precio es muy bueno el de las tablets y yo llego al punto E, donde voy a producir 4 tablets y ningún teléfono, ¿ya? Porque se están vendiendo mejor, porque la decisión racional fue esa, ¿ya? Existen, y bueno, y el continuo de la unión de estos puntos va a ser la frontera de posibilidades de producción, ¿ya? No puedo producir más, me gustaría producir, llegar al G, ¿ya? Pero no puedo. ¿Por qué? Porque mi dotación de recursos es limitada. Y ahí se produce esta dinámica y de que todas las empresas, y todos los países quieren expandir su frontera de posibilidades de producción, no solamente con que lleguen más recursos, ya no solamente en encontrar un nuevo yacimiento o un nuevo terreno, sino que tiene que ver también con investigación, desarrollo, capacitación, lo cual me permite de alguna forma correr esa frontera de posibilidades de producción hacia afuera. Y también existen, bueno, el punto G hoy día es un punto inalcanzable. ¿Ya? Esta fábrica no pueden producir muchos teléfonos y tablets en la cantidad que quisieran. Aquí serían 18 teléfonos y 3 tablets. No se puede, aunque quisiera. Ya tenemos una limitante. Luego aquí se da el fenómeno de la escasez, se da el fenómeno de la elección y el fenómeno del costo-oportunidad. Puntos interiores dentro de la frontera son puntos ineficientes, es decir, nosotros estamos produciendo 9 teléfonos y una tablet, pero si produjéramos 9 teléfonos, deberíamos estar produciendo 3 tablets, entonces es un punto ineficiente. Esto, si lo llevamos a un tema macro, a un país, es desempleo, ¿ya? Podríamos producir mucho más, pero no podemos porque hay mucha gente desempleada, y ahí se juega un poco la lógica de la frontera de posibilidades de producción. Acá un poco, no sé si hay duda o consulta en este grafiquito. Vamos a hacer más ejercicios numéricos de esto para irlo entendiendo. No, profe, Ya, claro. gracias. Gracias, Nivaldo. Eh, entonces, bueno, un poco lo decía, los puntos A, B, C y D, A, B, C y D, son puntos eficientes. La sociedad aprovecha al máximo sus recursos. El punto F, que es el que está dentro, es un punto ineficiente. La sociedad no está produciendo por debajo de la posibilidad. Claro, puede ser una sociedad, uno puede ser una empresa, pueden ser varias empresas, etcétera. El punto G es un punto inalcanzable. No se dispone de todos los recursos necesarios para hacerlo. En conclusión, los puntos situados en la frontera de posibilidad de producción representan asignaciones eficientes de recursos. Esto es, son resultados eficientes. No estoy perdiendo plata con ese costo-oportunidad, ¿ya? Cuando pasé de A a B, hice bien el cálculo de que iba a vender las tablets y los teléfonos y al final maximicé mi utilidad. Porque punto ahí estoy haciendo eficiente en relación a la utilización de mis recursos, ¿ya? Eh, Rendimiento decreciente, ya. El costo de oportunidad es el valor del bien al que voy a renunciar. La curva de frontera de publicidad es descendiente, tiene pendiente negativa y cóncava, lo que indica que el costo de oportunidad es creciente cuando nos movemos a lo largo de la curva. Es decir, la pendiente, si yo puedo derivar esto y saco la pendiente, para aquí, eh, voy a tener, bueno, aquí se ve un poquito la pendiente, es ahí, ahí, y de esa forma. ¿Ya? Y realmente que en ese punto, la pendiente, digamos, de la cual se da. ¿Qué nos da este valor? Si pudiéramos calcularlo, va a dar la cantidad de teléfonos que dejo de hacer por hacer tres, eh,
por hacer 3 tablets. ¿Ya? Ese es el costo oportunidad. Y se calcula. ¿Por qué? Porque es la pendiente. Cuando veamos ejercicios numéricos, vamos a poder, hacemos la derivada de la función posible de producción, y esa va a ser la pendiente entre 2 puntos. ¿Ya? Esa derivada lo que nos da como resultado es el costo oportunidad. Podría ser positivo o negativo. ¿Ya? Ahí vamos a ver, vamos a interpretar esa parte del costo oportunidad. Entonces, por ahora, si la curva es descendente, tiene pendiente negativa y es cóncava, lo que implica que el costo oportunidad es creciente. Es decir, contra más tablet hago, más teléfonos dejo de hacer. Es un poco lo que me está diciendo hoy día la, la vendiente. ¿Cuándo paro o dónde me sitúo? Ahí es la decisión del productor. Si voy de A a B, de B a C, de a D, a F, ¿dónde llego? Bueno, básicamente donde el costo oportunidad va a ser cero. ¿Ya? De ahí para adelante yo voy a empezar a perder plata. ¿Por qué? Porque me va a salir más caro el precio de la tablet, digamos, que el de los teléfonos. Entonces, paro cuando efectivamente el costo-beneficio sea negativo. Sienta que estamos. ¿Qué más podemos decir del FP? Ilustra los 3 conceptos: la escasez, la elección y el costo de oportunidad. La escasez está presentada por las combinaciones de productos que no se pueden obtener porque están más allá de la frontera. Tenemos una limitante. La elección por la necesidad de elegir entre los posibles puntos de la FTP cuando tenemos teléfono o tablet. Y el costo de oportunidad por la pendiente negativa de la curva. ¿Ya? Ahí dejamos de hacer cierta cantidad de teléfono versus hacer una tablet. ¿Cómo decidimos? Con el precio. ¿Ya? Con el precio. Si la frontera de producción de un bien asignado a un objeto productivo se reduce, se reduce la del otro producto. Claro, no puedo hacer los dos, salvo que la expanda, ¿ya? Pero en este caso, el estático no podía. La AFP muestra las cantidades máximas de producción de bienes utilizando plenamente los factores de cada uno y la tecnología adecuada. La frontera posible de producción, bueno, llevándolo a un nivel social, dos productos, alimentos y vestuario. Pensemos en una economía que produce esos dos productos. Si hay puntos intermedios acá, estoy trabajando en desempleo, y si hay punto acá, hay pleno empleo, un punto allá no podemos hacerlo porque nos faltarían personas, ¿no? Es un poco la explicación respecto del empleo. Hay desempleo si están no estoy ocupando bien toda mi fuerza de trabajo. Si estoy a pleno empleo, voy a estar en la curva, y si quiero alcanzar un punto allá, tengo que contratar más gente o tiene que migrar más gente, si fuera un país, ¿ya? Tienen que llegar más migrantes para poder alcanzar esa producción. Profe, eso ¿Sí? es lo que no me queda muy claro, Sí, porque se supone que el punto dentro de la curva es desempleo, sí, pero esto en la fabricación, de la producción de esto, sí, del correcto. alimento, del vestuario, Sí, pero es porque la gente no tiene, no sé, dinero como para comprar. ya. Sí, sí lo sigo. Esto de la frontera de posibilidades de producción es viéndolo desde el punto de vista eh, del, del productor. Estamos dentro de la Porque, empresa porque o dentro del país. claro, porque quizás, no sé, en la tablet con el teléfono, en la otra a lo mejor, eh, puede ser que yo puedo producir la tablet, pero no la puedo vender, porque la gente no va a tener recursos como para poder Ah, eh, eh, comprar el producto. sí, sí, lo entiendo. Sin duda, porque ¿cómo es la iteración? Yo voy al mercado, voy a olfatear el mercado, qué se está vendiendo mejor. Por eso las empresas hacen como estos estudios de mercado y prueban los productos, etcétera, antes de producirlo en línea. Que voy a ver y digo, mira, se van a vender bien, ¿no? Se van a vender bien. Aproximadamente tanta unidad. Entonces estimo, si esas ventas caen, sin duda que voy a tener problemas. Significa que me equivoqué y voy a retrotraer a un punto antes, porque voy a dejar de hacer teléfonos. Sin duda que está muy ligado. Está muy ligado la frontera de producción respecto de lo que yo realmente voy a vender. Si voy a vender menos o el precio no está muy bueno, equivoqué mi costo de elección, y lo más probable es que voy a revertir y voy a volver a producir teléfonos en la siguiente iteración. Recuerden que para efectos de las tablas y de los gráficos es como una foto, es como un estático. Es la foto del momento. Si se produce una variación de alguno de los factores, tenemos que ver la otra foto, la secuencia del siguiente fotograma. ¿Mm?
Eh, bueno, acá una expansión, la frontera de posibilidades se puede producir, se puede expandir, ¿ya? Hacia la derecha, eso significa expansión, por básicamente aumento de los factores productivos, le metí más lucas, compré más terreno, entonces puedo producir más, o mejoramiento de la tecnología. Qué sé yo, compré un tractor más rápido, que cosecha más rápido, compré una máquina más rápida para hacer tablet, entonces puedo de alguna forma con esas dos herramientas hacer expandir la frontera. Ahora, las empresas y los países se la están jugando máximo con esta lógica, ¿ya? El famoso I+D, investigación y desarrollo, innovación y desarrollo, perdón. Entonces, claro, la idea es que vía tecnología, con los mismos, más o menos los mismos factores productivos, podemos producir más, ¿ya? Entonces va a ser más eficiente tratar de desplazarla con una nueva tecnología, con un nuevo software, que siempre es más barato que la maquinaria, ¿ya? Producir una mejora tecnológica es siempre más barato que tener que invertir o comprar terreno, etcétera, etcétera. Así con lo mismo puedo hacer más, estoy aumentando mi frontera y me transformo en una empresa más eficiente o en un país más eficiente. Por eso lo relevante es la capacitación, por eso en economía es importante y se remarca, ¿ya? Eh, bueno, lo habíamos conversado un poquito, los puntos que están acá son inalcanzables, acá es ineficiente, cualquier punto situado por encima de la frontera, me refiero a encima saliendo del límite, es inalcanzable y cualquier punto por debajo que esté entre el eje y la curva es un punto ineficiente. El costo de oportunidad de un bien o un servicio es la cantidad del otro bien que dejo de producir, al que se renuncia. El costo de oportunidad de un bien o un servicio es aquello a lo que renunciamos para conseguirlo, ¿ya? Un poco básicamente la misma explicación. Y no tiene que ver más con la pendiente de la curva en cada lado. Esta es una recta, así que va a dar una pendiente constante, pero no es más que el de A o la derivada del de A de los alimentos sobre el vestuario, ¿ya? El de A de B. Aquí va a dar un constante, ¿ya? Porque en el fondo no sé qué expresión tendrá est- tiene pendiente negativa, A menos BX. Entonces, al derivar esto del vestuario, de los alimentos del vestuario, va a quedar una pendiente como B, ¿no? Si lo derivo, para efectos de calcular el costo oportunidad, ¿no? Es un poco lo que vamos a trabajar, yo creo que de aquí más o menos dos clases. Voy a hacer, como hago un paréntesis, habíamos quedado de avisar un poco cuando hacíamos la clase de ejercicios para ir a hacerla al in situ. Entonces, yo creo que de aquí a 2 semanas, 2 o 3 semanas, ya tenemos una suficiente cantidad de materia para hacer ejercicio y nos citamos allá en la universidad, ¿les parece? Sí, no hay problema. Profe. Ok. Ahí con la debida anticipación para no tener cruces de horario ni ninguna actividad. Entonces, los puntos situados por debajo, asignaciones ineficientes, ya lo conversamos, los que están afuera son inalcanzables, ¿ya? Un poco el desempleo. ¿Qué otra cosa podemos comentar? El crecimiento económico supone un aumento de las posibilidades de producción, ¿ya? Por eso se busca este crecimiento porque de alguna forma se encadenan procesos productivos positivos y vamos expandiendo la frontera no solamente de la empresa, sino que de un país. Una mejora técnica y métodos de producción, aumento del volumen de stock o capital, más lucas, me metieron en mi negocio, aumento de la fuerza de trabajo, población activa, llegaron más trabajadores, descubrimiento de nuevos recursos naturales, qué sé yo, nuevos yacimientos, materias primas, bancos de pesca, otro bosque que vamos a talar, eh, o encontramos un pique minero, etcétera. Todo esto hacen expandir y hacen este crecimiento económico en función de la frontera de posibilidades de producción, ¿ya? En la medida que crecen los factores de producción, se producen cambios tecnológicos, aumenta, se expande la frontera. Podría pasar también que se expanda uno solo, que sea un factor, qué sé yo, si es un descubrimiento de un microchip que mejora los teléfonos, entonces se va a expandir por ese lado, manteniéndose constante la frontera de las tablets, sigue siendo más rígido. Y lógicamente al revés, si se descubre alguna mejora para hacer tablet, los teléfonos quedan un poco fijos o presos de su tecnología y no avanzan, ¿no? En los desplazamientos en una primera etapa, y esto ya tiene que ver con los cortes temporales, en la primera etapa se produce mayor cantidad de bienes cuando la economía está partiendo, se produce una mayor cantidad de bienes y servicios para satisfacer necesidades básicas, ¿no?
alimentos, vestuario, qué sé yo, vivienda, y menor cantidad de bienes de lujo, turismo, joyas. En la medida que alcanzan niveles más altos de crecimiento, cuando los países comienzan a crecer, digamos, se empieza a ver el lujo, ¿no? Y un poco uno lo ve en Chile, claro, no es que no existan, pero el parque automotriz tenía ciertas características y hoy día vemos autos de todo tipo, de lujo, etcétera, etcétera. Entonces, la medida que los países crecen, van expandiendo su frontera y se transforman a elementos más de lujo. ¿Ya? Es una variación lógica que sigue en todas las economías del mundo. Eso, vamos a ver un ejemplito bien así de Excel, no todavía numérico, pero un poco para que le vayan tomando el pulso a esta frontera de posibilidades de producción, que es una forma de evaluar la escasez, la elección y el costo-oportunidad. ¿Ya? Entonces pensemos en una economía que produce solamente vestuarios y alimentos. ¿Ya? Solamente vestuarios y alimentos. Eh, los vestuarios tienen una restricción de capital de 3, podrían ser 3 millones de dólares. ¿Ya? Vienen dados por nuestros financistas, etcétera. ¿Ya? Y los alimentos vienen dados por la tierra. Tenemos 10 hectáreas para producir los mismos alimentos. Entonces, ¿cuál es la variante relevante acá? El trabajo. O sea, necesitamos o tenemos disponible 5.000 horas, ¿ah? Para producir en esta economía. ¿Ah? Porque la fuerza laboral se va a distribuir acá entre vestuario y economía. No tenemos más de 5 millones de personas en nuestra fuerza laboral. ¿Qué pasa? Que con esta restricción de capital no podemos subir. Si pudiéramos subir esta restricción de capital, podríamos subir la cantidad de horas, porque podríamos contratar a alguien más, pero no podemos. ¿Ya? Entonces, si destinamos 0 horas a trabajar, lógicamente vamos a producir 0 vestidos. Si destinamos 1 hora, vamos a producir 10. Si destinamos 2, 20 y así sucesivamente, hasta que destinemos toda la población o todo nuestro recurso de horas a trabajar, vamos a producir un máximo de 50. Por el lado de los alimentos, si no destinamos ninguna hora a trabajar, evidentemente no vamos a conseguir ningún alimento. Si destinamos 150, pues esto podrían ser toneladas, esto podrían ser miles de 100 personas, no sé. Hasta llegar al nivel 5, que es el tope, tenemos 350. Ahora, estas son excluyentes, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que en la combinación A, si destino 0 a trabajar en vestuario, lógicamente voy a producir 0 vestuario, y si destiné 0, tengo que destinar los 5 acá, porque están los 5 viejos trabajando en la agricultura, ¿ya? Con lo cual voy a producir un tope de 350 toneladas de alimentos, que es lo que viene indicado acá. Y así sucesivamente las combinaciones hasta llegar al punto F, donde destiné toda mi producción a trabajar en vestuario, con lo cual no voy a producir nada de alimento. ¿Ya? La frontera combinada es la que está acá. Solamente traspasé la tablita, esta tablita de posibilidades combinadas acá. Aquí estoy en 0 horas de alimento. Tengo mi punto A. Perdón, estos son alimentos, 350. Claro, este es mi punto A, mi punto B y así sucesivamente, hasta llegar al punto F acá abajo, donde destino toda mi fuerza a producir vestuarios. Esa es mi frontera de posibilidades de producción, A, B, C, D, E, donde en el fondo lo que se me está dando es el, la combinación eficiente de los recursos que yo estoy destinando a trabajar en los diferentes estados o las diferentes actividades económicas, ¿ya? Luego, como resumen, voy a tener que la combinación A, 0 vestido, 350 alimentos. Combinación B, 10, 35. Dejé, perdón, 330. Dejé de hacer 20 unidades de alimentos. ¿Ya? Dejé de hacer 20 por hacer 10 de vestido. Y así me voy bajando. Acá dejé de hacer 30 por 20 de vestido. Y así bajo hasta decir, mira, voy a quedar en 0 con alimento, y lo que significó una pérdida de, no pérdida, sino que dejé de hacer 150 unidades de alimentos, ¿ya?
Es el costo de oportunidad total. Si hago un costo unitario, en este caso, voy a ir teniendo que ahí tengo 2, 3, 5, 10 y 15 eh, unidades monetarias. Entonces, el costo, en la medida que voy avanzando, el costo de no producir alimentos versus el vestuario se va aumentando. Es lógico, porque dejo de producir menos del elemento que estoy de alguna forma dejando de hacer, ¿ya? Por destinar nuestra fuerza de trabajo, que nuestra restricción real. La restricción real acá venía dada por la cantidad de horas, más que por los recursos. Los recursos sí, pues, siempre hay recursos escasos, siempre hay capital escaso, siempre hay terreno escaso, pero la real restricción venía por la cantidad de horas, ¿ya? Respecto de la cual yo tengo que disponer y distribuir en esta frontera de posibilidades de producción para ser siempre eficiente, mantenerme siempre en ese orden. Eso básicamente, eso es lo que tenía preparado para hoy. Voy a detener la presentación por si, para no quede tan pesado